estamos en presencia, con la palabra, de Verónica Irizar. ¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Hola, Susana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, Verónica, digamos buenas tardes, porque es una cuestión de gentileza, de amabilidad, de educación, pero con este ambiente contaminado, muy buenas no son, ¿no es cierto? Así es, lamentablemente estamos viviendo un momento muy difícil, ¿no? Hace un par de años, pero profundizado en este último tiempo, donde, bueno, hoy por suerte el viento está a nuestro favor, porque frente a Rosario sigue habiendo focos muy importantes, en particular frente a San Lorenzo, en este momento focos muy importantes de incendio, lamentablemente, ¿no? Bueno, los focos ya vienen desde hace tiempo y ya es realmente irrespirable, ¿no es cierto? Así es. Verónica, vos presentaste, tenemos entendido, si podés explicar, una denuncia al actual ministro de Medio Ambiente, Cabandier. ¿Podés dar explicaciones, en fin, comentar sobre esto que considero de mucha importancia, ¿no? Sí, la verdad que en el mes de agosto, en esos momentos insoportables donde el humo impedía que respiremos, ¿no? Porque esto no es una frase hecha, es literal. En Rosario no estamos pudiendo respirar. Creo que sintiendo lo que la mayoría de nosotros sentíamos, de que se nos terminaba la paciencia, decidí avanzar con esta medida de una denuncia penal contra el ministro Cabandier, entendiendo que él no está cumpliendo con los deberes de funcionario público que tiene. Todos tenemos en claro la importancia de la ley de humedales y estamos trabajando. De hecho, nuestro diputado Enrique Esteves ayer logró que se apruebe el inicio del debate nuevamente en la Cámara de Diputados, pero hoy hay una serie de legislación fundamental cuyo cumplimiento está en manos del ministro Cabandier, que no está cumpliendo, ¿no? La ley de ambiente, la ley general del ambiente, la ley de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación del cambio climático, la ley del sistema federal de manejo del fuego, que está a cargo también del propio ministro, entre otras leyes de conservación, de flora, de fauna, que claramente el ministro no está cumpliendo, ¿no? Y en este sentido, el artículo 248 del Código Penal prevé esta figura, que es el incumplimiento de los deberes de funcionario público, y lo sanciona con la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Acá nosotros entendemos que el ministro ya debería haber renunciado, porque durante su gestión, estos casi 3 años que lleva de gestión, el problema de las quemas en las islas, lejos de haberse resuelto, se ha profundizado y ha llegado a niveles insostenibles. Tenemos informes que miden el material particulado del aire que estamos respirando, en particular el martes 3, este martes, que casi triplican lo aceptado por la Organización Mundial de la Salud y por la propia normativa del país, en términos de estar respirando aire que no afecte nuestra salud, ¿no? Estamos envenenándonos, literalmente estamos respirando un aire absolutamente contaminado, que las consecuencias más claras son las que rápidamente vemos, el aumento de las consultas médicas por problemas de asma, por problemas en la vía respiratoria, por conjuntivitis, pero lo más grave está asociado a lo tóxico de este material, que sin duda trae aparejado un tema cancerígeno que ojalá logremos evitar, ¿no? Pero es muy grave la consecuencia en la salud, ni hablar lo ambiental. Eso creo que se ha hablado mucho también, que lo ambiental, el daño ambiental que estamos generando en el humedal y ese lugar tan importante para la buena calidad de vida de todos nosotros, no solo de los rosarinos ni los entrerrianos, ¿no? De todo el país, del mundo, digo, porque estos son lugares, es un sitio Ramsar, que esto significa que es un lugar muy importante para el clima, para poder sostener una buena calidad ambiental, porque son reservorios de agua en los momentos de sequía, de agua dulce, y tienen gran capacidad de absorción de agua en los momentos de muchas lluvias, así que cumple un rol ecosistémico fundamental el humedal, y todo este daño lo está destruyendo, además del daño en la flora, en la fauna, y obviamente este emergente del daño en la salud tan grave, que creo que todos tomamos conciencia en el último tiempo, cuando sentíamos que respirar ese aire, sobre todo los que estamos más cerca
de la costa, digo, en mi caso, mi oficina del Consejo está al lado del lugar, digo, uno de estos lugares donde se mide la calidad del aire en Rosario es justo frente al monumento, y era el peor lugar de la ciudad, donde casi triplicaba el valor aceptado por la normativa vigente, y donde en serio que respirar ahí nos dejaba a todos con problemas en la garganta, sentíamos que nos estábamos realmente envenenando, ¿no? Uh-huh. Con respecto a esta presentación, ¿cómo está avanzando? ¿No está avanzando? ¿El juez que está a cargo, quién es? ¿En qué juzgado? En los tribunales de Comodoro Pi, tengo entendido, ¿no? Así es, dado que es un ministro nacional, la jurisdicción correspondiente es Comodoro Pi, lo presentamos el 24 de agosto y este lunes pasado presentamos una ampliación, como no nos habían citado a ratificar la demanda, y pedíamos allí una serie de medidas que tomara el juez y no tuvimos novedades. Ampliamos esa denuncia incorporando una serie de informes, particularmente este que tiene que ver con la calidad del aire, que es el informe oficial de ambas facultades, de ambas universidades, UNR y UTN, y donde también agregamos algunos informes de este impacto en la salud, ¿no? De manera tal de que el juez nos cite rápidamente a ratificar y fundamentalmente cite al ministro y le solicite una serie de medidas. Digo, más allá que el ministro estuvo hoy en Alvear, digamos, es importante que esté aquí, creo que es el lugar donde debería haber estado el ministro desde que estamos padeciendo este incendio y esta situación de grave afectación en la salud de todos nosotros, pero bueno, la verdad que a Rosario no pisa, ¿no? Estuvo en Alvear, no hizo declaraciones abiertamente, dijo que daba una conferencia de prensa. Vi la conferencia, fue muy limitado en las respuestas, planteó básicamente que hay que meter a alguien en cana. Digo, realmente creer que la justicia metiendo a alguien en cana va a apagar el incendio, creo que a todos nosotros nos parece cuanto menos ridículo, ¿no? Por eso estamos convencidos de que hay que emplazar al ministro de que tome medidas y que si no, realmente renuncie, porque cuando uno está en un lugar donde no puede resolver los problemas para los cuales lo ha puesto ahí quien fue elegido por la voluntad popular, que en este caso es el presidente, creo que tiene que tener la grandeza de dar un paso al costado y renunciar y dejar que venga otro que cuanto menos tenga mayor capacidad de resolver el problema. Yo no digo que Cabandier sea el único responsable, ¿no? Quiero aclarar esto, pero sí está claro que él no está cumpliendo con su función de prevenir y de apagar el fuego, y de hecho ha habido hasta un fallo de la Corte en el 2020, la Corte Suprema de Justicia Nacional, el fallo Equística, se lo conoce así, es una ONG de Rosario que llegó hasta la Corte, donde la Corte ordenó que había que prevenir y apagar el fuego. Y el ministro hizo caso omiso de eso, y la respuesta que ha dado no tiene ninguna relación con la magnitud del problema. Yo escucho 13 brigadistas, 11 brigadistas, y hay más de 100.000 hectáreas prendidas a fuego, y parece una burla, ¿no? Porque es un ministro que tiene 23.000 millones de presupuesto, que además necesita alguna medida de emergencia. De hecho, Enrique Esteves también ha presentado una ley declarando la emergencia y dándole atribuciones para que puedan realizar las contrataciones que necesiten, y eso se va a aprobar, pero no hay voluntad política, ¿no? Y acá creo que el Frente de Todos tiene un doble discurso, porque viene a discutir ley de humedales en el Consejo el viernes pasado, mientras enfrente empezaban los focos, y cuando miramos, tanto el gobierno de Entre Ríos como el gobierno de Santa Fe y de Buenos Aires, al igual que el gobierno nacional, y al igual que la mayoría de la Cámara de Diputados, son del Frente de Todos. Evidentemente acá hay un interés detrás muy fuerte que hace que este partido no esté queriendo resolver el problema, y digo, incluso indirectamente la justicia federal también depende del gobierno nacional que nos había prometido a los rosarinos crear más juzgados, y lamentablemente también seguimos esperando eso. Sí, eso también. Recordanos, por favor, el nombre del juez que está a cargo de esta causa. Sí, es el juzgado número 9 y es el juez Rodríguez. Y la actitud de Rodríguez, o por lo menos hasta ahora, sin entrar en parcialidades desde ya, ¿no?
pero ha sido, en fin, aparentemente por lo que estás diciendo, Verónica, y no lo pongo en duda desde ya, no ha actuado de inmediato para nada, porque no es una situación menor, todo lo contrario, ¿no es cierto? Hace a un derecho humano fundamental, porque la salud es un derecho humano, desde ya. Así es. Hoy se están violando, como bien decís, derechos constitucionales fundamentales, el derecho a la salud, el derecho a un ambiente sano, la propia Constitución también reconoce este derecho, y hablar del daño a futuro, ¿no? Esta denuncia la hemos trabajado con especialistas en la materia ambiental, y la verdad que toda la normativa nacional, internacional, es muy clara en esto, y hoy están violando nuestros derechos fundamentales, no solo los rosarinos, sino también todas las localidades del cordón industrial que están sobre la costa, muchas localidades de Buenos Aires. Bueno, en estos días he hecho nota con radio de San Nicolás, de Buenos Aires mismo me han llamado muchos medios, obviamente del cordón industrial, San Lorenzo, Capitán Bermúdez, de toda nuestra zona están padeciendo, y también muchos de Entre Ríos que lamentablemente no pueden entender la actitud del propio gobernador Bordet de no tener una respuesta clara en el sentido de estar combatiendo el fuego, ¿no? Porque está claro que la justicia federal tiene que investigar, tiene que sancionar a quienes están generando los incendios, pero primero tiene que estar el rol del Estado. ¿Para qué tenemos un Estado si no previniendo y apagando? Instalaron faros de conservación. ¿Para qué sirven esos faros si no es para prevenir esos incendios, o en caso de que se prendan, apagarlos rápidamente, ¿no? Entonces, uno se hace todas estas preguntas y después lo escucha a Barnier poniendo toda la responsabilidad en la justicia, y pensamos, y uno entiende también el enojo de mucha gente. Creo que muchos rosarinos hoy sienten que el Estado ha perdido autoridad, ¿no? Cuando uno ve que no hay respuesta, que nadie se hace cargo del problema, que todos estamos asfixiándonos sin poder respirar, y nadie da respuesta, estamos con una situación de violencia, inseguridad. La verdad que el gobernador es el otro actor ausente en esta discusión. Hace días que meses que no aparece en la ciudad, que no da respuesta ni por las quemas, ni por la seguridad. Y así uno siente que... Perdón, estamos hablando del gobernador de la provincia de Santa Fe. Perotti, exactamente. Bueno, justamente te iba a preguntar cuál es el rol de Perotti en todo esto. Lamentablemente no ha cumplido ningún rol. De hecho, han ido los intendentes de toda la zona afectada el día de ayer a Buenos Aires en un reclamo al gobierno nacional, y el gobernador fue el gran ausente, porque debería haber estado allí respaldando a nuestros intendentes. Hizo alguna declaración durante el mes de agosto pidiendo la llegada de las fuerzas, que en realidad sabía que iban a llegar porque el humo había llegado a Buenos Aires y el presidente había anunciado que iban a llegar las fuerzas, pero en esto no ha tenido un rol activo de defendernos. De hecho, no lo hemos visto teniendo un rol activo con el gobernador de Entre Ríos, exigiéndole que resuelva el problema, ¿no? Parecería que no le importa qué nos pasa a los rosarinos, ¿no? Un gobernador que parecería que Rosario no existe en su agenda, ninguno de los temas importantes de la ciudad lo tiene como protagonista, ni siquiera da la cara, ¿no? Ante una realidad muy dura, como la que vivimos también en materia de violencia. Anoche tuvimos 3 femicidios en situaciones de mucha violencia, venimos con un récord de homicidios, tenemos que irnos 8 años atrás, al peor año de violencia de la ciudad, para encontrar números parecidos, incluso estos los han superado, y el gobernador está ausente. Venimos pidiendo y exigiendo una reunión con el ministro de Seguridad, la veníamos pidiendo desde marzo, ya cambiamos un ministro, no nos dio la reunión. Ahora nos han dicho que el miércoles el ministro Rimondi nos atendería. Como concejales tenemos la responsabilidad de pedirles explicaciones, cuanto menos que nos digan cuál es el plan, qué van a hacer con el problema de la inseguridad, y ni siquiera logramos eso. Bueno, un concejal en Monteverde presentó una propuesta, por lo menos es lo que se publicitó, de que el gobierno nacional, en su integridad, ¿no?, se trasladara a Rosario justamente por los temas de este ecocidio, y yo diría genocidio también, y a su vez también de los temas de violencia. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Verónica? Sí, ella hizo la propuesta Ciudad Futura, fue un proyecto que terminó siendo presentado por la presidenta del Consejo
y acompañamos los presidentes de bloque, la mayoría, o algunos del peronismo que no lo acompañaron en la firma, y todos acordamos que era importante pedir ese gesto. Yo tengo mis dudas, ¿no? Porque estamos en un país que es federal en términos de lo declamativo, pero lamentablemente vemos en temas como el de la quema, en temas como el narcotráfico y la narcocriminalidad, que es un delito federal, y seguimos teniendo la misma estructura de los juzgados federales de hace 40 años. Exacto. Y ha prometido el propio Alberto Fernández crear nuevos juzgados y no crea, donde los porteños pagan un boleto a 25 pesos y en el interior del país estamos pagando casi 70 pesos, producto de que los subsidios nacionales al transporte quedan en Buenos Aires. Entonces, un país federal en lo declamativo, pero en la realidad muy poco federal, y lamentablemente este presidente, que cuando asumió dijo que iba a ser el más federal de los porteños, lamentablemente sigue siendo un presidente que gobierna en base al centralismo porteño. Yo dudo que vengan. Vimos lo que hizo el Cabandier, llegó a Alvear con un medio, C5N, casi no dio declaraciones en los medios locales, no dio respuesta, no tuvo ni siquiera la deferencia de venir a la ciudad, de instalarse acá, donde obviamente el intendente lo iba a recibir y le iba a dar todos los medios para que pueda quedarse en la ciudad. Viene un día que no haya humo. Yo lo invito a Cabandier, quiero que esté acá cuando estemos respirando el humo que respiramos esta semana. Exacto. Que venga acá y que padezca lo que padecemos nosotros y que nos diga qué hacer, qué va a hacer. No, digo exacto, porque el lunes directamente estábamos con cenizas en todos lados. Es decir, directamente, si eso es lo que vemos, ¿qué es lo que no vemos? Lo que es invisible, las micropartículas, ¿no? Así es. Realmente lo digo como ciudadana, no por parcialidad, sino que la actitud de Cabandier me parece lamentable, no solamente como abogada, sino como ciudadana, como ser humano, ¿no? Y por otro lado, ¿Alberto Fernández habló públicamente de esto? No, lo hizo, si recordás, ese fin de semana que el humo llegó a Buenos Aires, donde dijo que iba a mandar fuerzas federales, vino el ejército, pero el ejército se retiró el jueves pasado y al día siguiente ya empezaron los focos de incendio. Bueno, el domingo por las condiciones meteorológicas, porque depende mucho de cómo esté el aire, nos llegó el humo y el lunes amanecimos envueltos en una nube de humo, como bien decís, con cenizas, todos llenos de cenizas, sintiendo que estábamos tragando esa ceniza cada vez que respirábamos. Sí. Pues hubo récord de venta de barbijos, y nunca más hizo declaraciones el presidente. Bueno, ya recibió a los intendentes, pero después de una conferencia de prensa Cabandier, vino hoy. Nada, yo siento que sigue siendo muy escasa la respuesta o teniendo muy poca relación con la magnitud del problema. Es como que intentamos tapar con una curita o una herida que necesita 50 puntos, ¿no? O curar con una aspirina un cáncer. No lo vamos a resolver así. Necesito otra magnitud de respuesta. Y como te digo, tenemos un gobierno nacional con infinitos recursos, un presupuesto total de 13 billones de pesos, billones. Entonces uno no entiende cómo no tenemos aviones hidrantes, cómo no tenemos guardaparques, cómo no tenemos más fuerzas federales en ese territorio. Además no hace falta tanta planificación. Nosotros adjuntamos a la demanda un informe de la Municipalidad de Rosario que había presentado la Justicia Federal, donde se analizan 10 focos de incendio que se prenden fuego 59 veces a lo largo de 2 años y medio. O sea, los lugares son más o menos los mismos. Entonces, con un poco de planificación, con un poco de gestión, de estar el ministro al mando del operativo y coordinando las tareas de las distintas fuerzas provinciales, federales, esto se resuelve. Obvio que la justicia federal tiene que investigar cuál es la causa, quiénes están originando estos incendios, cuál es el trasfondo. Evidentemente acá hay intereses económicos muy significativos y que hay actores muy poderosos, si no ya tendríamos ley de humedales, si no ya habría personas presas, si no ya tendríamos apagado el fuego, ¿no? Evidentemente acá hay intereses muy fuertes y hay actores pesados involucrados, y no, esto ya estaría resuelto, ¿no? Eso no tenemos duda. Creo que todos vemos, después de tanto tiempo, que de eso se trata, ¿no? Porque hay un Piecas,
yo recordaba el otro día, en el 2008, cuando Miguel Lifchitz era intendente, tuvimos una situación de quemas, nada que ver con el nivel que hoy estamos viviendo, porque sí, había humo, pero no este nivel de contaminación, ni el material particulado que estamos respirando, pero aún así él llegó hasta la Corte Suprema de Justicia reclamando que se resolviera. Obviamente la Corte planteó que era el gobierno nacional quien tenía que intervenir, porque Entre Ríos tampoco actuaba para apagar el incendio, y ahí se crea el PIECA, que es este plan que incluye a todas las provincias afectadas, que lamentablemente no ha tenido un rol activo, ni ha tenido planificación, ni una tarea. Ahora el ministro habla del PIECA, pero la verdad que no ha tenido un rol activo en prevenir o en generar acciones para evitar estos incendios. Bien, bueno, muchas gracias por este informe, por tu tiempo.